Shalom Alejem. Es Jonan para Punto Bresa con mi hermano Yehiel Carvajal. Qué alegre verte, hermano. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mi amado rabino. ¿Cómo te va? Excelente, muy bien, bendito el Eterno, muy bien y creciendo y gracias a Dios el Eterno por la bendición que me da de regresar otra vez a casa. Baruch Hashem. Qué alegre. Mire, el testimonio de nuestro hermano, que él era pastor, abortó de idolatría, está caminando en el camino del Eterno. Baruch Hashem. Hombre valiente. Hombre Baruch Hashem. valiente. El tópico del video, obviamente, que lo encuentro fascinante y yo creo que hay un secreto enorme. Y en verdad creo que aunque lo estudiemos hoy y podemos tratar de profundizar, la situación es más profunda. Tenemos la historia y le estamos contando esa historia para probar de la idolatría de Roma que no tiene fundamento bíblico. Nosotros creemos en el eterno Dios de Israel, que es el Salvador, es todo para nosotros. La idolatría de Roma enfoca su idolatría en alguien que no cumplió un punto de candidatura mesiánica por ser hijo de adulterio. La historia, sí, que quiero enfocarme, es por qué di que en la historia del cristianismo, de la Biblia cristiana, dije que a Pontius Pilato escoge Barrabás en vez de Jesús. Y creo que aquí hay una historia detrás de la historia. Especialmente cuando te pones a pensar que en la forma que lo estoy viendo, porque tú siendo pastor, cuando estabas leyendo la Biblia cristiana, de seguro te diste cuenta que había muchos errores en la Biblia cristiana, contradicciones, ¿no? Y, Sí, y yo leyendo la Biblia cristiana veo que hay errores a propósito, pienso yo. O sea, el autor que escribió esta Biblia cristiana lo hizo a propósito para despistar a la gente que sabe Torah, no caer en esto. Y ahí está el secreto de eso y te lo voy a contar. Pero hermano, quería hablar un poquito de tu testimonio, ¿qué es tu opinión de todo esto? shalom para todos. Gracias doy al Eterno por la bendición que nos da de la oportunidad que nos da de estar de regreso a casa y volver a conocer otra vez las raíces, volver a nuestros principios, volver a la fe, a la emuná real y darnos el Eterno la oportunidad de salir de la Abudá Zará, ¿Mm? que es una gran bendición. Al principio fue un poco difícil porque pues es totalmente contrario a lo que uno cree, pero cuando se enciende esa chispa, esa llama judía en uno, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás y aquí vamos. Baruch Hashem. Bueno, bueno, ¿cómo comenzamos? A ver, yo comencé hace aproximadamente en el 2000. Comencé, pues yo ya venía más o menos unos 4 años de estar asistiendo a una comunidad evangélica. En ese lapso de tiempo me casé y con una niña, una jovencita de la iglesia, que, y ya llevábamos viviendo como unos 7 meses. Yo llevaba como ya 4 años en esa organización. Ahí trabajaba yo se llamaba ya Ministerio de Ancianos y Ministerio de Niños. Y ya, entonces, Te puso en mute el micrófono. Ah, el accidente, pero vamos a quitar esto. ¿Me escucha mi voz ahí? sí te escucho ya. Ok, perfecto. Quité los anuncios. Bueno, y cuando, como a los 7 meses de estar casado, 7 meses y medio, me accidenté. Tuve un accidente y en el accidente, pues, mm, clínicamente estuve muerto. Estuve en el hospital, hicieron ficha en el Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué, hicieron una ficha de difunción, estaba en la morgue, y estando en la morgue, o sea, grité. O sea, ya me han determinado que estaba muerto y grité. Pues tengo una experiencia de qué es, digamos, dejar mi cuerpo. Eso fue algo impresionante. No sé si era un sueño o sería, pero tengo esa experiencia. Pero duré un lapso como a las 11, desde las 2 de la tarde como hasta las 11 de la noche fue ese lapso. Según los médicos, en la ambulancia fue donde sucedió esa parte. Y
y pues ya todo el mundo me estaba llorando, mi familia, mi mamá, mi Claro. esposa, todos me estaban llorando, pero como a las 11 de la noche volvieron otra vez mis signos vitales. Ahí sucedió algo curioso y fue que pues después de que me pasó esto, pues, y comencé a recuperarme, entonces me comenzaron a llevar a muchas congregaciones me comenzaron a llevar digamos, a que contara lo que me ha pasado. Ujú, Y ahí fue que cuando comencé, digamos, la parte del pastorado. Y así, trabajé 24 años. La primera ciudad que trabajamos fue una ciudad que se llamaba Collaima. Es un resguardo indígena, ya trabajamos. Y hoy en día reconozco que pues la comunidad indígena está como más cerca de la verdad que la misma comunidades cristianas. O ujú. sea, sí, porque o sea, hay un conocimiento en ellos más cercano al eterno, más parecido al eterno que lo que se profesa en el cristianismo, que es más dado a la cultura griega. Y sí, allá trabajé un año, entonces el primer año lo trabajé en muletas. Ahí comenzamos, ahí por lo menos mi hijo mayor completó un año y ahí mi esposa quedó embarazada de gemelos. Trabajamos un año en ese sector. Ahí tuve una primera experiencia porque había un cerro que se llama Pacandé y ahí en Cerro Pacandé hay unas personas que practican alguna cultura judía, algo judío. Y pues a mí me gustaba, digamos, escucharlos y mirar qué era, por qué ellos practicaban eso, por qué guardaban el sábado, ¿sí? Bueno, pero no, bueno, no era más. De ahí nos trasladaron para una ciudad que se llama Saldaña, Tolima, arrocera, la capital arrocera del Tolima. Ujú. En ese sector trabajamos casi 4 años. Allá nació una bebé, hoy en día tiene 19 años. Y ahí trabajamos un tiempo, ahí fue pues un poco difícil, pero igual, ese fue el proyecto. Después de ahí salimos para otro sector de campo, una cordillera, la cordillera central. Allá trabajamos un periodo y de ese periodo trabajamos en Ibagué y de Ibagué fue cuando nos trasladamos para la ciudad de Campo Alegre, Huila. En Campo Alegre, Huila trabajamos más de casi 4 años, trabajamos ahí en Campo Alegre y allá fue donde comencé a tener la experiencia con, digamos, mm, comencé a encontrar verdades. Pero siempre algo que es curioso y es que siempre había, digamos, en las asambleas y en los concilios, teníamos algunas congruencias en cuanto a la palabra porque uno encontraba, digamos, el testimonio de la resurrección de, de este personaje, pero nosotros encontramos en todos los 4 evangelios versiones diferentes y días diferentes, o sea que no había Coincidencia. digamos, sí, y nosotros, y se puede mirar que uno mira digamos, y yo muchas veces, pero uno mira, digamos, digamos, lo llamábamos allá Antiguo Testamento, uno encontramos como algo sencillo, digamos, acerca de las tribus. Digamos, la tribu de Leví, ellos no se podían casar con ninguna otra tribu. Y uno miraba que María en el libro de Lucas, en el capítulo 2 si no estoy mal, dice que María se había casado o sea, o se había desposado con José, y José era de la tribu, digamos, de la tribu Y que de Judas. de- sí, sí, o sea, entonces uno mira que, pues, o sea, porque hay tantas diferencias, porque hay como tantas cosas que no tienen, o sea, hay una total, y lo otro es que ya uno comenzaba, pues, digamos, a profundizar en algunos temas y uno miraba de que, digamos, ya por lo menos miramos los escritos de Pablo, y Pablo totalmente se contradice a lo que dice el Brihach, el antiguo, digamos, el Antiguo Testamento, por decir así, el Tanaj. Entonces,
y aún, uno mira que aún el mensaje de Jesús o Yahshua Y es hecho totalmente, frito con cariño. sí, es totalmente contradictorio, es totalmente opuesto al mensaje de, Ujú. digamos, de Pablo. Y si vamos a mirar el mensaje de Pedro, pues ahí sí que peor, porque eh, Pedro es más dado a la Torá, o sea, más dado a la Torá, Kefas, lo que llamamos Kefas, eh, entonces, entonces o sea, uno comenzaba a mirar una cantidad de cosas que no tenían alguna coherencia. Y pues ya cuando llegábamos, digamos, algo que también me llama la atención es eso, es de que, digamos, cómo era la forma, porque nunca el pueblo judío llama o, digamos, da justicia a alguien extranjero para que le haga justicia a su gente. Y nosotros miramos cómo acá los rabinos de la época le pidieron, digamos, a un gobierno extranjero, a un gobierno pagano, a un goyín, para que justiciara a su pueblo. Eso es totalmente que no tiene ninguna razón dentro de lo que es el Tanaj, el Antiguo Testamento, lo que llamamos, no hay ninguna relación totalmente, y aparte de esto, Pienso pues, que sería prohibido llamar al, por favor, Romano, ¿me pueden a ejecutar este individuo? Creo que sería prohibido, ¿no? No podemos involucrar a las naciones en los casos internos. Eso creo que es prohibido de acuerdo a la Torá. totalmente. Entonces, y pues aparte de esto, digamos, muchos escritos, y uno lo que puede mirar es que aún uno parece ser, ¿cierto? Que digamos que aún, o sea, lo que yo puedo captar, ¿sí? Ujú. Lo que yo puedo captar es que parece que hubiesen contratado el Imperio Romano o Constantino hubiera contratado a alguien que sabiera de Torah, que conociera la Torah, alguien que fuera muy eso, para que la escribiera. Y el que la escribió, cosa que el pueblo más adelante se diera de cuenta de que todo era un error y todo era una falsa. O sea, porque es que eso es total, es como cuando, digamos, voy a escribir la biografía perdón, te coloco como ejemplo, de Johanán, ¿cierto? Y yo coloco Johanán, la mamá de Johanán, digamos, era, digamos, la vecina suya y el papá era el vecino suyo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Eso no es así. Y los hermanos de Johanán son julanos y julanos y julanos, pero eso es la vida de la vecina enseguida, no es lo de la casa. Pero tú sabes antemano de que la historia fue así, y tú conoces de que la historia fue así, tú sabes que eso es real, pero tú no eras parte de esa familia. Es muy similar a lo que nosotros encontramos en lo que se llama Brija Allá, Nuevo Testamento, bueno, es lo que se encuentra, es una cantidad de errores tirando a horrores que yo no sé, tenga razón que eh, la, la, la iglesia tradicional, por decir así, como se llama así, la iglesia católica, procuró tener a la gente durante tanto tiempo en la oscuridad, en el oscurantismo literario, para evitar que se Encuentra la pudiese, incongruencia. claro, porque es que se pone a mirar que de alguna manera comenzó a crecer mucha gente, y mucha gente ha comenzado. Hoy en día hay una necesidad a nivel gigantesca. Yo recuerdo que hace 6 años que comencé a desprender, o sea, salí de Roma, por decirlo así, o comencé la salida de Roma. Uno mira de todas las organizaciones, hay gente que está saliendo de allá. Pero ¿qué pasa? Hay un fenómeno curioso, y es que el pueblo judío no estaba preparado para esa cantidad de gente a nivel mundial que está llegando. Y debido a que el pueblo judío no estaba preparado para recibir a tanta cantidad, porque es que el Eterno dio la orden y comenzó a salir la gente. Y pues lamentablemente fue donde surgieron el cristianismo disfrazado El judaísmo, ¿sí? de judaísmo.
y lamentablemente pues cayeron allá o caímos, porque yo también estuve allá un tiempo y estudié, y, porque no, digamos, el judaísmo era tan, yo por eso trato de ser tan visible acá en Ibagué y trato de colocar una figura judía en mi estado, trato de darme a conocer. Mañana tengo un foro en la alcaldía de acá de Ibagué, para dar a conocer, digamos, el judaísmo, y un grupo de jóvenes van a, digamos, hacer preguntas a varias personas, líderes religiosos, y me han pedido el favor que se... ¿Por qué? Porque es que para mí fue difícil, duré un año largo buscando un judío y no lo encontraba, porque, o sea, los judíos todavía tienen ese estigma de 1500, ¿sí? De que fueron perseguidos, y pues se sabe que en el año 1500 los sefarditas perdieron sus peyot, perdieron sus tzitzit. Le digo perdieron porque ellos los escondieron y se cortaron sus tzitzit en el año de 1400, 1500. Les tocó cortárselo, y pues se entiende, pero hoy en día todavía siguen esos miedos, Sí. todavía siguen esos miedos, y el detalle es que hay cantidad de gente que está llegando y es con una identidad total. Por eso hoy en día la gente que está llegando se identifica tanto con la parte jasídica, porque encontramos los peyos, y los peyos estamos por lo menos en la Torá. Sí. Si nosotros miramos, Para los que sepa, miramos. Joseph Caro, que era safardita de España, se Ujú. cuenta que él tenía peos tan largos que lo amarraba en una lámpara para no dormirse. Así que cuando hay gente que me ha dicho que los safarditas no tienen peot, Joseph Caro, sé la historia de Joseph Caro, y era el posek por excelencia de los safarditas. Él es el rabino de por excelencia de los safarditas. Así que bueno, un punto que estaba hablando, perdón, estoy interrumpiendo. Estoy trabajando con un grupo de rabinos alrededor del mundo. Ahora, inclusive tengo varias reuniones esta semana, la próxima semana, para ayudar todo este caso de qué está pasando a nivel global, porque obviamente, como tú dices, los judíos no estaban listos, pero es el tiempo de Dios. Ok, ya llegó la hora y hay que apurarse, hay que listarse, no hay de otra. Y este es un avivamiento que no se va a parar. En Colombia, que es rarísimo, que estaba mencionándote, existe un avivamiento que no puedo comprender. Ningún otro país tiene así. Baruch Hashem por ustedes, porque no pasa en Panamá, porque no, ¿me entiendes? No comprendo. Exacto, Hashem que pasa en todos los países, pero Colombia tiene un crecimiento enorme. Y una pregunta que tenía curiosidad, cuando los cristianos están haciendo sermones, esta es una curiosidad mía, tal vez la gente que está viendo el video también tiene la misma curiosidad. Cuando está escribiendo un sermón y quiero escribir la entrada triunfal de Jesús, tengo que escoger una historia sobre la otra porque tienen diferencia. Jesús murió, su última palabra. Hay cuatro historias diferentes de sus últimas palabras. Así que el predicador tiene que escribir, tiene que coger una historia para decir algo, porque si no, cuando Jesús di que mandó a los puercos al barranco, en un hombre, en el otro son dos hombres. Cuando Jesús sanó los leprosos, un hombre en una historia y en otra son Dios, incluyendo un samaritano. ¿Cuál? Que en la historia que Jesús fue enterrado, tiene cuatro o cinco diferentes historias. ¿Cuál tenés que hablar? Juan, José Arimatea y Nicodemo entierran a Jesús en Juan y le ponen la especie. En la otra, las mujeres van, que sería totalmente inapropiado, a desenterrar a Jesús, a ponerle especies, pero no tiene sentido bíblico, histórico, del todo. Así que, ¿cómo le hace la gente cuando está haciendo un sermón si tienen todas las contradicciones posibles? A ver, muy buena pregunta, y la verdad que es bien, bien importante. Algo que voy a hacerlo muy, muy parecido. Casi siempre se le enseña a personas que no saben, y casi siempre en las congregaciones, pues uno siempre, cuando uno llega a un pueblo, uno siempre llega, digamos, a los sectores, sí, uno busca los sectores más bajos para uno comenzar a formar los grupos, después la gente comienza a llegar, pero hay una pereza, digamos, no sé si será solamente en Colombia, y es por profundizar y comparar, porque hay algo que se ve en el cristianismo, y es que, digamos, el pastor predica esta semana, el pelo es mono, ¿sí? Digamos, de Pepe, y la otra semana predica, el pelo de Pepe es café.
y la otra es rojo y la otra es verde. Y debido a esa fe y a esa entrega, la gente se cree. ¿Sí? O sea no, la gente no se preocupa Las por diferencias. las diferencias, no. O los Uno u errores. otro. Ayer estaba hablando el video de Jesús, va a la casa de Simón el leproso. Obviamente ir a la Ujú, casa de un leproso es prohibido. Y no lo claro, sanó. Así que, y entonces hay gente que en la historia se cree que era un prostíbulo. Llega una mujer que diga que estaba arrepentida y comienza a manosear los pies de Jesús, besuquearlo y echarle perfume. Ningún hombre debiera permitir eso, menos un rabino, porque el cuerpo va a reaccionar. Sin el que no me cree, bueno, está muerto. Solo un muerto no reaccionaría. Y hacerlo en público, un acto totalmente sexual perverso. Y obviamente eso no es unción, como los cristianos dicen, porque sería el profeta Elías que une al verdadero Mesías en la cabeza. El punto que te digo para que te rías, que alguien me lo dijo, por seguro, y está en el comentario ya puesto, si quieres verlo. Alguien me dijo que Jesús fue ungido por Elías de acuerdo al libro de Reyes. Yo, ¿cómo? Así que Jesús fue ungido cientos de años anterior por Elías, cuando Jesús todavía no existía. Se le cayó el cerebro. Así que las diferencias son bastante brutales. Así que los cristianos cuando están predicando están contando la ignorancia de la gente que no pregunte o que no cuestione. claro, es algo curioso. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Cuando, digamos, cuando se le enseña a la gente solamente el Nuevo Testamento, un ejemplo, la mayoría de cristianos manejan el Nuevo Testamento o el Brit Hacham, Nuevo Testamento, hablemos de cristianos, y aún se maneja el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Solamente se conoce la historia del Nuevo Testamento y como se le enseña al cristiano a decir de que el Nuevo Testamento ya ha sido abolido, El que Antiguo ya Testamento. el Antiguo Testamento, perdón, ya ha sido abolido y que eso es una sombra y que eso quedó en el pasado y que ahora, ahora solamente es el personaje, De chufrito. También la Biblia eso, cristiana dice que tienen mejores promesas. Y yo, qué juspa, qué gallas que tienen que decir, tienen mejores promesas. El Brita de Shah, como lo dice Jeremías 31, el nuevo pacto, es con la casa de Israel en la era mesiánica, o sea, no pasado. Pero esta gente, teología reemplazante al 100%, bastante abrumante. Entonces, ¿qué fue lo que te pegó bien fuerte que diste? No, ya no puedo con esto. ¿Qué fue la cota que colmó el vaso, como dicen? bueno, número uno, lo que más me impactó fue los mandamientos, ¿sí? Número uno, los mandamientos fueron tajantes para mí porque, eh, pues, número uno, el cristianismo no los enseña ni les conviene que la gente los aprenda, porque en los en los mandamientos, pues encontramos que no, digamos, nomás el primer mandamiento, ¿sí? Yo soy Hashem, pero bien que se saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y si nosotros miramos el cuarto mandamiento, pues, o sea, como tal, no hay, ahí como tal no hay, Celebra Shabbat, digamos, ¿sí? Celebra sábado. claro, o sea, sí. Entonces, mm, partiendo desde ahí, wow, entonces, y uno comienza a mirar y aún uno comienza a mirar algunas frases de, de este personaje que él se va a favor de de los mandamientos. Un ejemplo, ¿sí? Aunque más adelante Pedro los manda todo por tierra y dice que todo eso es, dice, creo que es el libro de los Gálatas, habla acerca de que, dice que Pablo, entonces, eh, sí. el- Pablo, sí, Pablo comienza a hablar acerca de que es una maldición y que habéis caído de la gracia de eso y habéis caído otra vez al yugo de la esclavitud. Bueno, una cantidad de cosas que son totalmente perversas, que no tienen ninguna coherencia. Y entonces lo que uno puede mirar, o sea, cuando uno comienza a mirar tantos mensajes, diferentes mensajes, porque y, y no encuentra una, digamos, uno queda como en el vacío, Ujú. es cuando uno dice, bueno, alguien está mintiendo.
hay alguien que está mintiendo. Y es donde uno comienza a profundizar. Ese fue, digamos, los 10 mandamientos fue la puerta, y ya cuando comenzamos a, digamos, a tocar temas, lo del calendario, wow, en el cristianismo no se maneja el calendario, se maneja solamente el calendario gregoriano, y cuando uno comienza a mirar el calendario de la Biblia, porque la Biblia tiene un calendario, la Torá tiene un calendario, y es muy ajustado al calendario de la luna. Es ajustado, no, es el calendario de la luna, Luna perdón. solar, sí. Sí, entonces uno comienza a mirar de que eso me fascinó. ¿Por qué? Porque ahí yo me ubiqué en el tiempo y en la historia y pude entender la cronología de la Torá. Pude entender los tiempos, pude entender de que, pude comprender que había un día exacto y que todavía se puede comparar, digamos, la salida de Misrayim, la cruzada del mar, la pasada del río Jardín para la tierra prometida, cuánto tiempo caminaron. O sea, y eso fue algo impresionante porque pude notar día por día, ¿sí? Día por día. Y yo, mire, es que mira, acá está el día, el mes de tal, el día tal, a la hora tal. Y mire el calendario, y pude entender en qué tiempo iba, pude entender, bueno, eso como tal fue algo bien especial. Y lo otro que también fue algo bien curioso acerca porque nosotros le damos una fuerza impresionante al Espíritu Santo y eso brincamos, hablamos raro, y cuando comencé a entender de que no, así no es, y comencé a mirar y cómo era, Creo que es y, brujería, sinceramente. Eso creo que tiene que ver con brujería. Hablar en lenguas tiene que ver con la Santa Cena, que es canibalismo ritual, y hablar en lenguas tiene que ver con manifestación demónica. Y ahí la gente comienza a brincar, a hacer toda clase de disparate. Y de verdad que yo pienso que eso tiene que ver con... están eh, pronunciando demonios cuando están hablando lenguas que ni siquiera... Rabino, o sea, yo quiero decirle hoy que no piense que es brujería, es brujería. Que no lo piense, sino que es hecho. Es correcto, es brujería, ¿sí? No, yo estuve en una enseñanza con el rabino Jonathan de Galet y tocando el tema acerca de la brujería que se ve en el cristianismo. Wow, impresionante, impresionante saber cómo los rituales han sido copiados de diferentes lugares. Sí. Y es para eso, es para llevar a la gente y sacarla y meterla en una caja de emociones que puedan sentir, que puedan experimentar, que puedan ver sanidades. Y a través de cantidad de rituales, porque son rituales. Y si nosotros buscamos esos rituales en la historia, esos rituales son antiguos, son muy antiguos, son rituales que han sido copiados. Y aún nosotros miramos cómo en la escritura muchas personas llegan al judaísmo para sacar de allá, digamos, todo lo que más pueden, ¿sí? Sacan un 99% de verdad y le agregan un 1% de mentira y enseñan eso. Ujú. 99% de verdad. Por eso es tan creíble el cristianismo, porque ellos enseñan 99% de verdad. Y A el mí me, 1%, A mí me sorprende cuando viene, es que tú no leíste y me dicen libros que yo tengo. Y yo, wow, pero ni siquiera los leyeron. Tienen la agallas y obviamente lo que me sorprendió, tengo el Talmud atrás que no se ve por la pantalla. Me dicen, en el tratado de Porquiño, punto 64, yo, eso no existe. Se inventan libros, se inventan citas, y la gente ignorante se los cree. es que de eso se trata el cristianismo. El cristianismo la piedra fundamental del cristianismo es una mentira. O es la ignorancia, tal vez la piedra fundamental. Sí, 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 es la mentira. Y lamentablemente, la mentira es fácil creerla para el que vive en ignorancia y mantiene contento en ella. Entonces, uno mira que, un ejemplo, cuando yo estaba en una conferencia a 500, 600 personas, uno gritaba y uno gritaba, uno daba un sermón, era gritando y gritaba, o sea, en el Pero eso es pentecostalismo verdad. así. Sí, eso gritaba y gritaba y gritaba y la gente comenzaba a gritar y a gritar y a gritar y a gritar también.
Entonces ¿verdad? se queda una euforia, una sensación, es como si fuera un concierto, digamos, de metal, donde la gente Me puse se, sorprendido cuando hice el video con Carlos Veloz, que él no contestó ni una pregunta, pero estaba gritando. Y él me pasó gritando, el Espíritu Santo, tenés que tener el Espíritu Santo. Y yo estaba con la boca casi abierta, que estaba, el hombre tiene no control, no me contesta ni una pregunta, y yo no tengo control de acuerdo a él. Y yo estaba que no me quería reír en público, obviamente, porque suena mal, pero sí, es bastante brutal. Obviamente, regresamos al tópico porque tenemos 7 minutos de la historia de Barrabás. Es una historia bastante rara. Tú has escuchado en la historia que un gobierno romano tuviera en favor una tradición de soltar un prisionero en un festival. ¿Has escuchado algún valor histórico de tal historia? no, no, o sea, digamos, a ver, no hay como un piso histórico para poder ratificar No hay manera de ese hecho. verificarlo. Es Sí, bastante claro. interesante. Así es bastante historia en la Biblia cristiana antigua. Yo creo que Pablo no existió. Y en verdad hay una historia que dicen que fue Josefos que fue forzado a escribir. Posible. Ah, pero como hablamos que hay muchas historias que son inventadas en la Biblia cristiana, que uno se queda, ¿cómo se lo inventaron? Así que la historia de Barrabás es una historia que creo que es un misterio bastante grande y lo voy a contar rápido. Barrabás, ¿tú sabes cómo se llama Barrabás? Su nombre Y, completo. hijo de algo así, Jesús Barrabás, así se llamaba en castellano. Y ok. Yeshua Bar Abba, así se llamaba. Y entonces, esta historia está que la historia no existe de que el gobierno romano soltaba un prisionero en los festivales. Eso es una historia que no tiene fundamento histórico. Es un invento total de la Biblia cristiana. ¿Y qué es el escritor de la Biblia cristiana? Que yo supongo que es un judío forzado a escribir y escribe disparate. En este caso tiene un misterio. Dice, ah, están pidiéndole, di que Poncio Pilatos, que va a soltar un prisionero y que la gente escoja. Y entonces la gente escoge Yeshua Bar Abba. Qué interesante porque significa Yeshua, hijo del Padre, versus Yeshu Hamamser, Jesús el hijo del cacho. Porque de acuerdo a la Biblia cristiana te dice que Jesús es hijo de adulterio. Son Mateo 1:16, María y José están casados, Mateo 1:18 ya sale embarazada de otro, Mateo 1:19 José quiere divorciarse de ese adúltero, o sea, están casados. Nadie se divorcia si no están casados. Es simple matemática, ¿no? Sí. Entonces viene y Poncio Pablo dice, ¿a quién quieren que suelte? Y creo que una burla que el escritor está haciendo. ¿Qué opinas de eso? Que él está diciendo, ¿querés que te dije que te suelte a Jesús, hijo del Padre, o Jesús, hijo de adulterio? Porque Pues creo que una nosotros, burla. claro. Mm, pues a ver, yo tengo de pronto, es que digamos, hay tanta falacia, y hay tanta, digamos, hay tanta incongruencia que uno no, digamos, no encuentra, digamos, ya en este momento, ya con un pensamiento totalmente dado, digamos, al judaísmo, y ya uno mirando las barrabadas que se enseñaba anteriormente, porque eran bien fuertes. Pero sí, no hay una, digamos, no hay una base clara para poder, digamos, decir que las cosas sucedieron de esa forma. Parece que fuera más bien, fuera una novela, una historia, un drama relatado, queriendo legalizar, digamos, una historia o un hecho. Pero yo lo puedo mirar de esa forma, yo lo puedo mirar más bien como una falacia contada, ¿sí? O alguien obligado a escribir algo para legalizar algo. Tú dijiste al comienzo, que quiero clarificarlo, el gobierno, o la corte judía no entrega sus casos a la corte gentil. Eso es prohibido de la Torá. Jesús el día anterior se fue a pelear, a hacer un ataque terrorista al templo. Los romanos no eran a favor del terrorismo. El Sanedrín tenía juzgado a Jesús, de acuerdo a la historia, como hechicero y falso profeta.
y tenían que apedrearlo. Ese era el juzgamento y luego colgarlo en los pies. Así que tenían preparado eso. Pero vinieron los romanos, nos tomaron Jesús porque ellos estaban en control. Y ahí fue que lo clavaron por terrorista. Pero la historia ahí viene que nos dice Poncio Pilato, quieren que soltemos a Barrabás, que de nuevo es cómico porque sería, porque lo esconden, creo yo que lo esconden, que es Yeshua Bar Abba. Así se llamaba. Realmente la gente nunca la gente no sabe eso en cristianismo, no que se llamaba Jesús. Ese también se llamaba Jesús. Esa historia. Así que está diciendo, ¿querés que suelte a Jesús o a Jesús? Pero el Jesús aquí es Jesús, hijo del Padre. Así se llama, literalmente, Yeshua Barabá. Barrabás es una mal pronunciación. Creo que es del griego que lo ponen. Pero Yeshua Hamamser, el cacho. Así que como que una parodia que te están diciendo para que te rea un poquito, pienso yo casi. No tiene veracidad histórico, obviamente, pero bueno. Tenemos 2 minutos. ¿Querés cerrar palabras? Porque obviamente tendríamos que hacer otro video. Si les gustaría que profundicemos esto, vamos a hacer otro video si quieren. Créeme que abajo me gustaría que profundicemos esto. Pero yo creo que es un misterio o una parodia que están haciendo, ¿no? A ver, mirando desde el punto de vista más académico, número uno, no hay un piso jurídico, ni hay un piso, ni encontramos tampoco en la historia, encontramos bases para poder ratificar tal historia, ni tampoco podemos encontrar, digamos, que en ese periodo de la historia se hicieran ese tipo digamos, ni tanto del pueblo judío, ni tanto del pueblo romano, porque nosotros miramos ahí que ahí se fusionaron, digamos, una fiesta judía se fusionó con con una actividad romana y eso es totalmente opuesto. Eso no tiene ninguna razón de ser. O sea, es que no cabe en ninguna cabeza Sí. de que del pueblo judío se vaya a unir con digamos, con Por los un pueblo romanos. Estaba en pagano, contra. ¿cierto? Para, digamos, para fusionar en no, o sea, no Sí. tiene, la verdad que No no tiene encontramos, inteligencia. Pero no mi tiene, hermano, tenemos menos de 30 segundos. Te voy a dar gracias. Si quieren ver un video y que avancemos esto, si te gustaría, con tu permiso, vamos a continuar esta conversación. Pero obviamente tal vez tienes que trabajarse más. Pero para mientras te doy gracias a ti, vamos a seguir trabajando este tópico, pero muchas gracias a todos. Si les gustó el video, compártelo y hágale me gusta. Shalom Aleichem, Kol Tuv.